Estimados, tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de TechSoup a nuestra masterclass Herramientas para el análisis de criticidad, organizada por el Programa de Alta Especialización Profesional Gestión Estratégica del Mantenimiento. El día de hoy contamos con un gran ponente, el ingeniero industrial Jonathan Fernández, el cual también cuenta con una especialización en Ingeniería del Mantenimiento y Confiabilidad, en mantenimiento aeronáutico, y también cuenta con una amplia experiencia en el rubro industrial y como docente en capacitación a la industria. Es también consultor en gestión del mantenimiento en empresas industriales. A su vez, dicta los cursos de gestión del mantenimiento, ingeniería del mantenimiento, mantenimiento basado en la confiabilidad, gestión de costos del mantenimiento y análisis de datos de vida. Le vamos a dar el pase al profesor Jonathan Fernández para que inicie con la ponencia. Muy buenas noches, profesor Jonathan. Iniciamos, por favor. Le damos el pase. Ok. Va a haber mucha dificultad para poder aplicar la metodología a todos los equipos y a todas las condiciones que podamos tener para nuestros sistemas, subsistemas de las máquinas, ¿no? Entonces, para eso trabajamos con la parte de las herramientas de criticidad. Esto, tenemos aquí una versión avanzado, avanzado involuntariamente, pero justo íbamos a avanzar. Esta es una, por ejemplo, ¿no? El análisis de Pareto o la metodología ABC, justo acá tiene tres áreas delimitadas, ¿no? Esta metodología ABC lo que designa es básicamente, en este caso, cuáles son el impacto de ese el número de fallas, que es lo que está evaluando en este caso, ¿no? Profesor Jonathan, disculpe que lo interrumpa. No, se le han salido las diapositivas. Ah, No logramos ver. a ver, dame un momento, por favor. Ok, listo. ¿Me confirma si se puede ver ahí bien? Sí, sí, profesor. Ok, listo. Muy bien. Eh, lo que les explicaba, ¿no? Dentro de las diferentes herramientas que tenemos, está Pareto, que es la más básica, la más conocida, ¿no? La delimitación del 80-20, ¿no? El 80%, perdón, el 20% de las causas me generan el 80% del problema, ¿no? Pero acá la metodología ABC hace esta reestructuración de áreas y me dice que el área el segmento A, ¿no? La zona A, igual va a ser la parte del 80-20 que conocemos como tal del Pareto. La zona B, que sería, a ver, vamos a ver si puedo dibujar por acá. Ahí está. Esta parte, que sería mi zona B, que vendría a ser, en este caso, la diferencia, ¿no? Que el 30% de las fallas me van a generar, me dice, el 15% del problema, ¿no? En este caso está evaluando el costo, ¿no? El 15% de todo el costo. Y para la zona C, me indica que el 50% de las causas o de las fallas me van a generar el 5% de todo el problema. En este caso, del costo, ¿no? Sería mi zona D, y esta de acá, mi zona A, ¿no es cierto? Listo, entonces básicamente esto es lo que me designa la metodología, la parte de cómo ir dando la cuantificación. Obviamente se trabaja más a detalle dentro del desarrollo del curso que tenemos, pero
no es la única, ¿no? También tenemos, un segundo, a ver, me dice acá que tengo que dejar de pintar para avanzar, listo. Quedado estas gráficas. Disculpen, ahí he hecho la gráfica y no se iba, he tenido que cerrar para volver a continuar. Ya. Otra de las herramientas que trabajamos nosotros, esta va más orientada hacia la reestructuración de todos los procesos que podemos tener, ¿no? La parte de los procesos productivos de nuestra empresa. Y este es el método del flujograma, ¿no? En el cual yo voy a estar aquí trabajando en las diferentes categorías, ¿no? Y voy a estar analizando en cada uno de los niveles, por ejemplo acá, en medio ambiente, ¿no? Si es que tiene algún impacto en A, B o C, ¿no? Al final yo voy a ir clasificando, ¿cierto? Cada uno de mis procesos, si es que corresponde a A, B o C, es la clasificación que se va a estar dando. Y, por ejemplo, en lo que es aspectos de seguridad y de medio ambiente, ¿no? En A puedo tener, aquí está, ¿no? A me dice, si es que tengo un indicador de que la falla me va a causar serios problemas de seguridad y de medio ambiente en el área de trabajo, entonces me voy por acá, ¿no? Hacia abajo, por la designación de la línea que va de manera vertical hacia abajo, y de frente indico que sería una clasificación de tipo A, ¿no? Si no, caso contrario, paso a hacer la siguiente evaluación, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Voy a hacer luego evaluación con respecto a calidad, con respecto al estatus de la operación, ¿no? Si la operación toma 24 horas de repente, lo puedo clasificar en A. Si es que da una clasificación de 7 a 14 horas, me voy a B. Y si tiene una operación intermitente, puedo ir a designar que es de clase C, por ejemplo. Entonces, de esa manera voy a ir haciendo clasificaciones con diferentes niveles, ¿no? Con respecto a entrega, que sería mi factor, evaluar el factor de retraso, ¿no? La fiabilidad, la mantenibilidad, fiabilidad que es referente a la confiabilidad, ¿no? Reliability, en traducción al español, es confiabilidad o fiabilidad, viene a ser lo mismo en este caso, ¿sí? Y el fin acá es hacer la clasificación de tus procesos, ¿no? Procesos que puedas tener, A, B, C, y obviamente designar cuáles son de esos procesos, tus procesos prioritarios, ¿no? A los que debes de enfocarte, darle mayor atención, ¿no? Lo mismo se puede aplicar para tus equipos. De igual manera, el mismo proceso de clasificación, ¿ok? Y el fin aquí es determinar cuál de ellos es tu equipo crítico, por ejemplo, ¿no? O tu equipo prioritario, que es como lo designa acá, ¿no? Entonces, de ahí podemos partir para continuar el resto de procesos de análisis, como por ejemplo el AMEF, ¿no? Que vamos a ver algo ya estructurado más adelante. Otro modelo, otra herramienta que se trabaja es, en este método semi-cuantitativo, el modelo de criticidad total por riesgo, ¿no? Esta matriz en la cual trabaja la frecuencia y la consecuencia, en la cual se van a ir haciendo factores de sistemas críticos, ¿no? Y se van a ir clasificando, obviamente todos los que finalmente terminen en la zona roja, que está acá, ¿no? Con la C, son aquellos, en este caso, equipos que vamos a tener como críticos, ¿sí? Los acá amarillos con MC vienen a ser nuestros sistemas, equipos que van a ser de mediana criticidad, o sea, primero debería trabajar con todos los críticos, luego iniciar con los de mediana criticidad, y los de color blanco, en este caso dice NC, son los no críticos, ¿no? ¿Cómo voy a ir clasificando también trabajando con esta metodología de criticidad total por riesgo? Tenemos otra similar que es
la matriz de criticidad por riesgo, ¿no? En este caso, hace la clasificación, pero acá ya no voy a tener 3 niveles nada más, sino 4, ¿sí? Las de muy alta criticidad, zona roja, las de naranja, que serán de media criticidad, las amarillas, perdón, las naranjas que son de alta criticidad, disculpen, las amarillas, estas sí son de media criticidad, y las verdes que son de baja criticidad, ¿no? Entonces igual hago mi clasificación y con esto voy a estar ordenando. Obviamente iniciaré mi proceso de trabajo, la metodología de aplicar de repente un análisis de causa raíz o otra metodología de árbol de causas para determinar qué es lo que está ocurriendo. Irá o partiremos por aquellos equipos que se encuentren en la zona de muy alta criticidad, ¿no? Este de acá es un método muy interesante, ¿no? Es el AHP, se le designa como proceso de análisis jerárquico, ¿sí? En el cual se detallan o se trabajan con criterios y alternativas, ¿sí? Acá no tuvimos espacio para colocar la parte de los criterios, pero sí colocamos las alternativas, que es un análisis muy similar, ¿no? Es decir, trabajamos o colocamos las alternativas porque es la que nos da mayor datos obtenidos, ¿no? Para el proceso, y en el cual lo que dice esta metodología es que voy a hacer una comparativa, ¿no? Recuerden que yo quiero ver cuál de todos esos, en este caso, procesos, son los más críticos, ¿no? Entonces, trabajaré o tendré un análisis, pero no entre dos ítems, entre dos piezas o entre dos procesos, sino entre múltiples procesos, ¿no? Entonces, aquí para hacer esa comparativa, voy a ir ejecutando un análisis respectivo entre cada uno de ellos, ¿no? Quiere decir que voy a comparar, en este caso, ¿no? Proceso de fabricación de galletas con galletas, me da un valor de 1 porque son iguales. Proceso de fabricación de galletas o la línea de galletas con la de panetones, ¿no? La de galletas con caramelos, galletas con chocolates, ¿no? Diferentes tipos de procesos que voy a ir evaluando, ¿no? Dentro de mi empresa, de mi organización, para ir determinando cuál de ellos es el más importante, el más prioritario. ¿Ok? Finalmente, nosotros tenemos otra herramienta más, que es el NPR, ¿sí? El número prioritario de riesgo, ¿ya? Y esta herramienta NPR, a diferencia de las demás, va a trabajar con 3 factores, ¿sí? Que son los que se van a justamente multiplicar, ¿no? La frecuencia, la gravedad y la detección. La diferencia con los otros procesos, por ejemplo, de la matriz de todo riesgo que estuvimos viendo, ¿no? O de la criticidad total por riesgo, es que acá yo tengo 3 variables de análisis, ¿no? Entonces, voy a trabajar justamente con mi frecuencia, que cuán frecuente se está presentando esa condición, ¿no? O este elemento, o esa falla, ¿no? Lo que estamos trabajando. La gravedad, ¿no? Que va desde el nivel de insignificante hasta catastrófico, y la detección que va desde una probabilidad muy elevada de ser detectable hasta una probabilidad muy escasa de ser detectable, ¿sí? Entonces, hasta aquí tenemos las metodologías de esas herramientas de criticidad de riesgo. Voy a pasar a hacer un análisis de un caso, ¿sí? Pero si tienen alguna consulta o duda hasta este momento, por favor, a ver, por aquí vi que había una mano levantada. En el caso del chat no tengo ninguna pregunta. Ok, listo. Muy bien, entonces pasamos a hacer la revisión, ¿ya? Y me voy aquí a... Bien. Antes de pasar, voy a hacer acá una corrida nada más. Les he puesto acá los casos que se trabajan dentro del desarrollo del programa. Y tenemos, por ejemplo, aquí nuestra matriz de riesgo, ¿no? En la cual se trabajan análisis distintos como margen de contribución, el porcentaje de utilización, ¿no? Efecto en otras líneas de producción, cantidad de fallas en el último año, en los últimos 12 meses,
los gastos de mantenimiento y acá se obtiene un factor que es el NPL. ¿Ok? Y con eso se hace la clasificación de elementos, en este caso de las líneas que se están evaluando en base a 3 niveles, ¿no? A, B y C. ¿Ok? En los cuales los que estén en A serán de alta criticidad, B de mediana criticidad y C de baja criticidad, ¿no? En base a estos factores obtenidos se van a ir haciendo las clasificaciones. Luego tenemos el método de jerarquización, ¿no? El AHP. Y aquí, pues, vamos a tener nosotros, en este caso, los criterios, se van a tener 4 criterios de análisis que son similares a los que hemos visto en la matriz anterior, ¿ya? Mi margen de contribución, el porcentaje de utilización, mis gastos de mantenimiento y finalmente la frecuencia de fallas, ¿no? Que se estén presentando. Y acá voy a tener un estándar para poder aplicar, que es del 1 al 9, ¿no? Y con eso se va a empezar a trabajar todo el proceso de desarrollo de esta matriz, ¿no? Entonces yo debo de ir indicando el impacto que va a tener cada uno de estos criterios con respecto a otro, ¿no? Qué importancia va a estar teniendo, qué valor le vamos a ir asignando. Y con esto vamos a obtener todos los datos de la matriz que finalmente nos ayudan a obtener un peso y con esto proceder luego a hacer la segunda etapa, ¿no? Les indiqué que el HP consistía en 2 partes, el análisis del criterio y luego de las alternativas. En este caso, esto es lo que tuvimos nosotros en la PPT, el desarrollo de las alternativas, y voy a analizar cada criterio con las alternativas que tengo, ¿no? Y con eso igualmente obtendré un factor que al final me va a ayudar a poder ejecutar la determinación de un ponderado final, ¿no? Y obtener o identificar aquí con estos datos cuál sería ese proceso, en este caso la línea de proceso productivo, a la cual debería de darle la mayor prioridad, ¿no? Acá me dice que la de chocolate sería la recomendada, ¿no? Es la que tiene mayor peso dentro de toda la puntuación, ¿ok? Ahora, también cuando trabajamos la parte del desarrollo, elemento, ¿no? De los modos de falla, por ejemplo, esta es una matriz de la MEF, ¿no? Del análisis de modo y efecto de falla. Finalmente, lo que yo evalúo, lo que yo quiero trabajar, son todos los modos de falla que puedo obtener, ¿no? Acá solo tenemos 6 por tema de ejemplificación, pero en una matriz real vamos a poder tener mayor cantidad de datos. Pero el fin acá es poder determinar de todos esos modos de falla que puedo obtener de un solo equipo, cuál es el más crítico de todos, ¿no? Entonces, para eso trabajamos con nuestro NPR, ¿no? En el cual se hace la designación de la frecuencia, la gravedad y la detección. Ahora, acá tengo un método cualitativo, ¿no es cierto? En el cual yo voy a designar a cada modo de falla, oye, sí, en base a mi expertise, ¿cuánto tiene de frecuencia? Sí, es ocasional, ¿no? Es ocasional. Ah, ok, le doy un valor, ¿no? Le doy 3. La gravedad es insignificante. Ah, le doy un valor de 1, ¿no? Detección. Sí lo detectamos fácilmente. Ah, ok, le doy un valor de 1. Entonces sería un método cualitativo, ¿cierto? Voy a designar en base a alguna experiencia, algún conocimiento previo, y vamos a ir marcando y designando cada valor. Pero lo que traemos hoy es un método, bueno, método, una aplicación semi-cuantitativa, en la cual yo voy a tener data, ¿no es cierto? En mantenimiento voy a tener información de los principales KPIs, ¿no? Como el MTBF, el MTTR, y con eso yo voy a empezar a procesar la información para poder estructurarlos y poder darle un rango de trabajo a cada nivel de frecuencia, ¿no? Y a cada nivel de detección y a cada nivel, perdón, cada nivel de, acá me está repitiendo algo, esta es gravedad, disculpen. ¿Ya? A nivel de gravedad, disculpe, no quiere hacerla, ahora sí, ya está. Y cada nivel de detección, ¿ya? Entonces,
Vamos a trabajar con esos datos y esos se van a ir procesando. Yo voy a obtener finalmente una marca de clase de mis valores obtenidos, de mis KPIs que estoy obteniendo, con los que estoy trabajando, y con ellos los voy a ir clasificando, ¿no? Una vez que ya me he organizado, por ejemplo, hay que tener criterio para simplemente hacer la designación de estas frecuencias, ¿no? Yo voy a asignar un valor de 5 a aquella condición, aquel modo de falla, o en este caso, aquel MTBF, porque estoy asociando mi MTBF con la frecuencia, que tenga el mayor impacto negativo hacia la frecuencia. Ese tendrá un valor de 5. Y aquella condición que tenga el menor impacto negativo hacia la frecuencia tendrá el valor de 1. Para hacer un caso y un análisis nada más, supongamos, voy a trabajar con este valor que me dice MTBF de 1700, ¿no? 1700 horas, ¿no? Promedio, esta condición, este modo de falla se va a estar presentando cada 1700 horas. ¿Dónde lo ubico? Pues voy a buscar en qué rango se encuentra, ¿no? Entre 312,5 a 700 no está. Entre 750 a 1187,5 no está. Entre 1187,5 y 1625 tampoco, ¿no? Entre 1625 y 2062,5 sí, acá está, ¿no? Se encuentra en este rango. Entonces, aquí ya encontré, por lo tanto, este valor de 1700 tendrá un nivel de frecuencia de 2. Y eso es lo que se le ha considerado acá, ¿no? Para ese nivel, para este modo de falla, con un MTBF de 1700 se le ha dado una frecuencia de 2. ¿De dónde viene? De la extracción de esta pequeña matriz, ¿no? Para el caso de gravedad, se trabaja en esta aplicación en base a 4 variables, ¿ok? Y estas variables que justamente son las que se trabajan para determinar las consecuencias que pueda tener cada modo de falla, ¿no? Análisis de la MEF, tendré que evaluar unas consecuencias y estas justamente las trabajo en estas 4 categorizaciones. Lo que obtenemos es lo siguiente. Yo tengo 5 niveles para poder determinar. Entonces, yo lo que estoy detallando aquí, básicamente es que el tema de los costos de reparación o altos costos de reparación se van a tener básicamente cuando yo ejecute alguna tarea o acción que tenga como principal impacto hacia justamente ese costo de reparación. Por ejemplo, una reparación del motor, ¿no? Una reparación prematura del motor. Obviamente hay, de acuerdo a los manuales de fabricante, podría indicarme que a ciertas horas de operación o a cierto kilometraje de recorrido, una máquina debería de efectuarse un mantenimiento mayor, un overhaul, ¿no? Al motor. Entonces, no estamos hablando de ese tipo de condición, sino en este caso, hacia esos modos de falla que estamos analizando e indicando, por ejemplo, hacia una reparación del motor prematura, ¿no? En ese caso diría, oye, es un alto costo de reparación, ¿no? El impacto que tendré va a ser alto con respecto a esos costos. Y le designaré un valor de 2, por ejemplo, ¿no? Porque tendré costos de reparación o otros tipos de tareas que tendrán un impacto al costo de reparación menor, ¿no? Luego tenemos la pérdida productiva, y esta pérdida productiva lo que va a tener como impacto es hacia lo que estamos dejando de producir, ¿sí? Y obviamente, si yo tengo, por ejemplo, una falla, en este caso no entramos a detalle, pero cuando se ve la MEF, ¿no? Se tienen fallas funcionales, fallas totales o catastróficas, y en este caso, cuando yo tenga una falla funcional, ¿no? Quiere decir que mi máquina todavía va a poder estar, ¿no? Trabajando, produciendo algo, pero no en base al rendimiento que yo necesito, ¿no? Y esa pérdida productiva que tendré en este caso va a estar presente, pero en una menor proporción, ¿no es cierto? Porque todavía estaré produciendo algo, no a lo que necesito, pero todavía produzco algo. Pero
Una pérdida productiva de nivel 3, por ejemplo, sería aquella en la que ya no produzco nada, ¿no? Por ejemplo, en una falla funcional total o catastrófica, indicaría de que si mi equipo, eh, al entrar en esa condición de modo de falla, ya no me va a producir nada, porque va a estar completamente detenido, ¿no es cierto? Entonces, ahí indicaría, por ejemplo, que tendré una pérdida productiva de nivel 3, ¿no? Para el análisis del medio ambiente, de igual manera, ¿no? El impacto que se pueda tener con respecto a la contaminación o medio ambiente se va a medir en dos niveles, ¿no? Alto y bajo. Eh, por ejemplo, en algún mantenimiento, ¿no? Que implique tener fluidos de aceite o lubricantes en general, si dentro de ese proceso tengo algún derramamiento de lubricante, pues indicaré que estoy teniendo un impacto al medio ambiente con ese modo de falla, ¿no? Ese modo de falla tendrá un impacto al medio ambiente por el tema de la contaminación. Pero eso no va a ser comparable de repente con algún otro modo de falla como el que ocurrió con Repsol, ¿no? En el mar de Ventanilla, ¿cierto? En el cual esa contaminación del medio ambiente pues fue a mucha gran escala, ¿no? Entonces, ahí yo voy a tener que estar haciendo esas comparativas, ¿no? Dependiendo del nivel de impacto, esta condición sí, ¿no? Ha sido leve, le pondré en este caso un valor de 3, o no, esta contaminación del medio ambiente que tengo, o este impacto al medio ambiente que tengo, es alto, de repente por ahí alguna contaminación con mercurio, qué sé yo, es un valor de 4, ¿no? Entonces, de esa manera voy a ir haciendo las clasificaciones también para el medio ambiente. Y con respecto a seguridad, aplicaría lo mismo, ¿no? En algunos modos de falla tendrán alguna consecuencia con respecto a la seguridad, pero en base a ese análisis eh, se puede indicar o se puede ver de que de repente ese accidente que se ha podido tener tenga una repercusión de alguna lesión leve, ¿no? O de repente alguna discapacidad temporal, a diferencia de alguna otra condición en la cual yo pueda tener alguna lesión grave o de repente alguna discapacidad permanente o hasta la pérdida fatal de la vida, ¿no? Entonces, van a haber niveles en los cuales yo voy a tener que estar categorizando, y en este caso, pues igual, ¿no? Sería pérdida de vida o alguna lesión permanente que se pueda tener, ¿no? Un valor, un nivel de 5, y algún accidente que se pueda dar y que quizás sea de manera temporal, en ese caso le aplicaré un valor de 4. Dentro de la clasificación en la gravedad, ¿no? Igual yo tengo 5 niveles y estos se determinan en nivel insignificante, ¿no? Decimos insignificante porque acá solo tendrá un impacto hacia costos, ¿no? de reparación, moderado, importante, crítico y catastrófico, ¿no? Obviamente el catastrófico le estamos dando el nivel hacia el impacto de la seguridad, ¿no? ¿Ya? Entonces le estamos dando el nivel de gravedad más alto hacia aspectos de la seguridad, ¿no? El orden sería el siguiente, ¿no? El mayor impacto hacia la gravedad sería aspectos relacionados a la seguridad, luego hacia el medio ambiente, ¿no? Las pérdidas productivas que generen y los costos de reparación. ¿Ok? Finalmente, llevando a este análisis, ¿no? Que es semi-cuantitativo que estamos aplicando aquí para el desarrollo del NPR, tenemos también la detección. Y esta detección la estamos aplicando en base a otro KPI, a otro indicador de mantenimiento, que es el MTTR, ¿no? Mean Time to Repair, tiempo medio para reparar. En este caso, en detección, yo debo de estar determinando, ¿no? Con un nivel de 1, aquellas condiciones de modo de falla que tengan una probabilidad muy elevada de ser detectadas, ¿no? De ser detectables. Por eso es que le estoy dando a aquellas que tienen mayor duración, obviamente que van a ser más detectables. Y aquellos modos de falla que son menos detectables o que tienen una probabilidad de detección muy escasa, le estoy dando el valor de 5, ¿no? Estos son los que me van a traer más problemas, aquellos modos de falla que no los puedo identificar rápidamente, ¿no? Aquellos que los identificaré
después de cierto tiempo, cuando ya se agravó el problema, ¿cierto? Entonces, estas son las condiciones que yo tengo de análisis. Igual, con respecto al MTTR, vamos a ver uno de ellos para trabajar. A ver, el 8, por ejemplo, acá, ¿no? Este modo de falla que es que el motor de arranque no acciona, tiene un MTTR de 8, y llevándolo a la detección, estaría encontrando o determinando que se encuentra en el nivel 3, ¿no? Por lo tanto, en detección, para este modo de falla tendré un valor de 3. Ahí está, ¿no? Y es así como yo voy estructurando un valor para cada factor de análisis, pero ya no va a ser por un criterio de repente propio de uno de los técnicos o de lo que opina el planner de mantenimiento, ¿no? O el jefe de mantenimiento, sino en base a datos que estamos estructurando y decidiendo o encontrando justamente estos valores, ¿no? ¿Por qué le he dado acá en frecuencia este orden inverso? Porque recuerda que estoy analizando el MTBF, ¿no? Entonces mi MTBF, cuanto sea más pequeño el MTBF, quiere decir que se va a estar presentando con mayor frecuencia, ¿no? O sea, si tengo un MTBF más pequeño, me indicará que tengo una mayor frecuencia para esa condición de falla, ¿no? Y cuando tengo un MTBF más amplio o mayor, pues ahí tendré menor frecuencia, ¿no? Se va a presentar en menor cantidad de veces. Esa es la lógica por la cual se ordena, por ejemplo, de esta manera, ¿ya? Listo. Una vez que se tienen estos datos, pues lo que me dice la metodología es, caracho, ya, no quiere pasar, a ver un segundo. Ahora sí. Lo que me dice la metodología es, debemos de tener nosotros la multiplicación de la frecuencia por la gravedad por la detección, ¿no? Y en este caso, aquí tenemos esa multiplicación, ¿no? Frecuencia por gravedad por detección. Estamos teniendo, acá están las multiplicaciones, estos datos de NPR, donde el valor más alto debería estar siendo 125, ¿no? Porque debería de multiplicar 5 por 5 por 5, sería el valor más alto. A ver, un segundo. Juliana, me parece que se ha activado tu audio. Ya, ok. A ver, continuamos. El valor más alto que debería de tener es el de 125, ¿no? Y con eso empezar a clasificar. Dentro de la clasificación que se tiene, algunas líneas te indican que va a ir el opcional a un 0%, ¿no? Regular a un 15%, importante a un 37% y el crítico a un 50%, ¿ya? Pero dentro de la estructura, ¿no? Estos valores porcentuales me llevarían, por ejemplo, aquí a 0 de puntaje en NPR, ¿no? Por acá a tener de repente entre 1 y 15, importante entre 16 y 62, yo lo voy a poner por acá. ...15 de enero me sale. A ver, vamos a actualizar esto. Nada. A ver, ¿qué pasó acá? Vamos a ver, vamos a darle espacio. Ya está. ¿No? 1 y 15. El siguiente va a ser entre 1 y 62. Y luego tenemos entre 63 y 125, ¿no? Es lo que se obtiene de resultado. Voy a ordenarlo esto y ya está, ¿no? Es lo que se obtiene como proceso de la metodología. Pero ¿qué ocurre? Como es este caso justamente, no tengo ninguno dentro de 63 a 125. ¿Qué hago? Indico que no tengo ninguno crítico
No hay ningún modo de falla crítico, o sea, acá no trabajo nada, ningún aspecto de mi metodología, pues en realidad no. Si ocurre lo que tenemos acá, lo que yo debo de procesar o realizar es empezar a hacer mi categorización en base a estos mismos niveles, ¿sí? Crítico, importante, regular y opcional. Y lo que voy a hacer aquí es empezar a clasificar. El valor de NPR más alto será en este caso mi variable o mi modo de falla crítico, ¿no? En este caso es recalentamiento del motor. A ver, le voy a dar ahí, color rojo, ¿no? Lo voy a hacer por una escala de colores, los mismos colores que tenemos acá. Luego me voy a ir por el valor de NPR más bajo, ¿no? En este caso sería el 2. Y le indicaré que este será opcional, ¿ya? Y luego, pues, voy a clasificar los demás datos que tenga, ¿no? Eh, Luego tenemos acá 40. 40 sería importante. Está naranja. Luego tenemos 20. A ver, 40 y 27. Ya está. 20 sería, en este caso, regular. 40, ya tenemos, ya dijimos que indicamos de que era importante. Y 27, que está aproximado en el mismo rango de 20, ¿no es cierto? Como regular también. Ya está, ¿no? Si este hubiera sido, por ejemplo, 38, ¿no? Este 42, también los hubiera agrupado de igual manera como importante los dos, ¿ya? Porque van a estar ahí valores promedio dentro del mismo rango, ¿no? Entonces, hago mi clasificación e indico, perfecto, con esto ya sé que mi modo de falla crítico es el recalentamiento del motor y acá pues continuaré todo mi proceso siguiente del análisis de causa raíz, ¿no? Realizaré un Ishikawa determinando por qué se va a dar el recalentamiento del motor, con eso encontraré diferentes causas, ¿no? Que podrían estar ocasionando este recalentamiento del motor y luego aplicaré otra herramienta como el árbol de causas, ¿no? Es una metodología muy buena en realidad, esa metodología del árbol de causas que nos va a ayudar a determinar cuál es con valores porcentuales esa causa raíz, ¿no? Y cuánto impacto me está generando sobre este problema, que en este caso sería el modo de falla crítico que encontramos, ¿no? El recalentamiento del motor, ¿ya? Y obviamente una vez que lleguemos a determinar su causa raíz, aplicar lo que corresponde a nuestro plan de acción, ¿no? Un plan de acción para eliminar esa condición de causa raíz que hayamos encontrado, ¿ok? Listo. Entonces, la importancia de trabajar simplemente con una herramienta, ¿no? Para ir determinando la criticidad y con ello poder, dos cosas, enfocarnos en esa condición, en este caso, este modo de falla crítico que tenemos, ¿cierto? Porque este va a ser el que nos genere la mayor cantidad de problemas. Y dos, en que vamos a estar optimizando también recursos, ¿no? Porque no voy a aplicar toda la metodología, por ejemplo, del análisis de causa raíz a todos los modos de falla que estoy teniendo, ¿cierto? Si no, estoy iniciando, estoy comenzando por este de acá, ¿no? Y de cada máquina, de cada equipo que tengo, de igual manera, iniciaré con ese modo de falla crítico que estoy encontrando, ¿no? Y ya luego levantando esa condición del modo de falla crítico, podré pasar a iniciar de repente con los modos de falla importantes, ¿no? Y continuaré el proceso de igual manera, ¿cierto? Con mis modos de falla importantes. Muy bien. Eso es toda la presentación que tenemos nosotros. Con respecto al desarrollo, ¿hay alguna pregunta? Preguntas que tengamos, por favor. Consultas o preguntas, por favor. Perfecto. A ver, Armando, buenas noches. Eh, ¿Qué tal? A ver, no, me parece que Armando ha escrito un poco más.
A ver, no logro ver, solo dice buenas noches Armando V, Armando Villanueva. Perfecto. Buenas noches Armando, ¿ya? Ah, ok, Armando, puedes escribir, escribe la pregunta que tengas ahí, si es que no puedes activar el audio, escribe toda la pregunta completa y yo te voy a estar ayudando con respecto a la solución de esa pregunta. Profesor, nos consultan si es posible aplicar el análisis, al análisis de criticidad a la atención de servicios. Ok, en realidad la metodología sí se presta para poder trabajarlo a lo que son atención de servicios, ¿ya? Solo que debería de trabajar bien la parte de la taxonomía de organización, ¿no? Hay que primero organizar bien cuál es esa taxonomía, cuál es ese organigrama completo que tenemos para el desarrollo, estructura del servicio, y con ello aplicar en realidad cualquiera de las herramientas que mejor se amolde, ¿no? Este, podemos trabajar con, por ejemplo, herramientas de criticidad eh, como la AHP, ¿no es cierto?, para hacer la parte de jerarquización, o simplemente trabajar con herramientas como la criticidad total por riesgo, ¿no?, que se aplicaría mejor para ir detallando, en este caso, cuál sería el nivel de atención de servicio que se quiere requerir o que necesitaría mayor priorización, ¿no? Pero siempre trabajando o aplicando en un primer nivel hacia, primero, las líneas de proceso productivo más críticas, luego de esas líneas a los equipos, ¿no es cierto?, a los equipos, las máquinas más críticas, y finalmente a esos equipos o máquinas críticas, ¿no?, trabajar o terminar con lo que hemos visto, ¿no?, un análisis de modo de falla, y con ello ir determinando cuáles son sus modos de falla críticos, y de esos modos de falla críticos determinar las causas raíces, ¿no? O sea, estamos llegando desde un nivel bien amplio de toda la empresa hasta un punto muy específico, ¿no?, que podría estar generando todo un gran impacto con respecto a la afectación de diferentes indicadores, ¿no? No solamente la disponibilidad, sino que puede afectar a muchos otros indicadores dentro de lo que es mantenimiento. Perfecto, profesor. Muchas gracias por su respuesta. Armando también nos consulta si la criticidad puede ser determinada antes del lanzamiento de una línea de producción. En realidad va a depender del tipo de proceso al cual se vaya, ¿sí? Por ejemplo, si es para una línea o un proceso productivo de plantas, ¿no?, proceso de manufactura o de industria alimentaria, por ejemplo, ahí va a ser un poco detalloso llegar a ese nivel. O sea, en realidad los factores o niveles que se obtengan quizás o muy probablemente no sean tan, tan representativos o tan fiables al momento de iniciar o aplicar la ejecución de desarrollo. Pero si estamos hablando de otro tipo de procesos, como por ejemplo el trabajo con equipos pesados, ¿no?, con maquinaria pesada, pues ahí sí me serviría o sí podría trabajar con una proyección antes de iniciar mi proceso productivo, porque ya tengo estandarizaciones o información, ¿no?, como los handbooks que me van a ir ayudando a justamente poder tener algunos factores de rendimiento, de desempeño de la máquina, y con eso poder hacer mis proyecciones a futuro, ¿sí? Entonces, sí se podría dar, pero obviamente va a depender de línea o del proceso productivo en el cual se quiera aplicar o emplear, ¿no? Perfecto, profesor Jonathan.
Muy amable por su respuesta. También nos consultan, estuve trabajando en una pesquera y me pedían determinar la criticidad de cada embarcación antes de que salga a navegar. ¿Cómo podría enfocar ese contexto? Bueno, ahí básicamente sería trabajar con nuestras matrices, por ejemplo, con un análisis, ahí tenemos muchas opciones, ¿ya? Como por ejemplo el procedimiento de análisis cualitativo, ¿no? O nuevamente la de criticidad total por riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo primero que debemos hacer es determinar, de repente, de todas las embarcaciones que tengo, ¿no? ¿Cuál de ellas es la más crítica? Ah, ok, voy a trabajar en aspectos referentes a los que yo estoy trabajando, ¿no? Por ejemplo, no soy especialista en la parte de embarcaciones, pero asumo, si tengo de repente esta embarcación y tiene problemas, por ejemplo, con ciertas condiciones, ¿no? Evalúo la misma condición para el resto de máquinas y con eso voy a ir determinando su nivel de impacto en criticidad. O lo siguiente, el impacto que pueda tener ese equipo, esa máquina, con respecto a todo mi proceso productivo. A ver, voy a irme por acá, listo. Voy a cerrar esta pestaña, ¿no? Me refiero a esto, ¿no? El margen de contribución que pueda tener, ¿no? Y con eso voy a ir evaluando. Oye, esta máquina tiene un margen de contribución de tanto, ¿no? Esta otra de tanto, y se le va dando ahí un peso, ¿no es cierto? La utilización, cuánto va a estar siendo utilizado mi máquina, y obviamente acá tengo una clasificación de los valores que yo le voy a ir dando, ¿no? Menor al 50% de utilización, 1, entre 50 y 70% le doy un 3, y más del 70% le doy un valor de 5, ¿no? Y de esa manera voy a poder hacer esa clasificación de criticidad para mi máquina, ¿no es cierto? ¿Qué efectos producen, en este caso, en otros procesos productivos, ¿no? Después de la embarcación viene, se entrega, supongo, la pesca o la recolección, y se da un proceso en planta para que continúe limpieza, post-procesado, qué sé yo, ¿no? Elaboración de las conservas, no sé cuál será la línea de proceso final que se tenga, ¿no? Pero, ¿qué impacto tiene sobre ello, ¿no es cierto? La cantidad de fallas que ha tenido en los últimos 12 meses, ¿no? Ah, si tiene menos de 12, le pongo 1. Si ha tenido en un año entre 12 y 48, 3. Si ha tenido más de 48, 5. Y es como voy a ir clasificando o colocando sus pesos a cada uno de esas máquinas, ¿no? Acá colocaría mi embarcación 1, embarcación 2, embarcación 3, ¿no? Con las que yo esté trabajando, ¿sí? Entonces, de esa manera podría yo aplicar este método de matriz de riesgo hacia esa, número de embarcaciones que se puedan tener, ¿no? No sé si se llame flota, ¿no? Mi flota de embarcaciones que pueda estar teniendo, ¿ya? Muchísimas gracias por su respuesta, profesor. Joel también nos pregunta, ¿cuál de los métodos de criticidad es el más recomendado en caso no se tenga información cuantitativa completa, pero sí personal con experiencia? Ya, a ver, ahí el método más recomendado que le podría dar es que empecemos con la recolección de datos, ¿no? Recordemos que ahora, según las metodologías de asignaciones que tenemos de la SMRP, ya no necesitamos un historial de fallas muy amplio, muy extenso para empezar a procesar todos nuestros KPIs. Ahora desde 3 datos de vida, ¿no? A partir de 3 datos de vida, yo ya puedo estar haciendo proyecciones, ¿no? Obviamente, a mayor cantidad de datos de vida que tenga, esa proyección, ese indicador va a poder ser más fiable, ¿no es cierto? Pero ya a partir de 3 puedo iniciar con mi proyección. Pero bien, volviendo al caso, es una recomendación, ¿no? Si no tengo historiales o datos, iniciar con la toma de esos datos. Viendo la pregunta, ¿cómo puedo trabajar? Pues de igual manera, ¿no? Lo primero que debo de hacer es empezar a trabajar con el organigrama que tengo, ¿ya?
Y podría aplicar pues acá un método cualitativo, ¿no? Un método cualitativo que es, a ver, vamos a ver si llego acá nuevamente. No me permite, a ver. Ya está. Un método cualitativo que es aquel en el cual voy a estar haciendo designaciones, en este caso clasificación en 3 niveles, ¿no? A, B, C, en base a estos factores, ¿no? Y obviamente acá estos factores que yo pueda empezar a trabajar y analizar van a ser en base a expertise, experiencia que se pueda tener, ¿no? Obviamente tener que estar trabajando con lo más real posible, ¿no? Lo más real posible con las condiciones que podamos tener nosotros en nuestros equipos. Pero solamente para tener en consideración, esto es una herramienta que nos ayuda solamente a tener un valor aproximado, ¿no? Como para saber hacia dónde podemos orientarnos. Disculpen, pero para poder trabajar algo más exacto, necesitamos siempre tener datos, ¿no? Información, ¿no? Esa recolección de datos en mantenimiento es vital para poder tomar buenas decisiones, ¿sí? Muchísimas gracias, profesor Jonathan. También nos consultan, en cada embarcación hay equipos que tienen otro equipo alternativo, por ejemplo, bombas de recirculación y otros equipos únicos, como por ejemplo el motor principal. Si fallan los equipos únicos para la embarcación. Ok, bien, dentro de las clasificaciones de los equipos, ¿no? También nosotros tenemos lo que son, un equipo vendría a ser un sistema completo, ¿no es cierto? Tenemos sistemas, subsistemas, componentes, piezas, o sea, podemos disgregar todo hasta el nivel de piezas o componentes. Entonces, para esa su embarcación, tendríamos que hacer nuevamente otro análisis de criticidad para determinar de todos sus subsistemas, por ejemplo, cuál es el más crítico, ¿no? Oye, si este se detiene, ya no hago nada, por ejemplo, ¿no? No produzco nada, no, o no pesco nada en este caso, ¿no? Entonces, hago esa evaluación en base nuevamente a un análisis de criticidad, pero ahora este análisis de criticidad podría ir enfocado hacia los subsistemas de su embarcación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o consulta que tengan, por favor? Sí, Armando nos está comentando, profesor, entiendo que se requieren los historiales de equipos y también los datos de manuales para evaluar una criticidad por equipo y luego por línea que conforma el grupo de equipos. ¿Esto es así? Ya. Para hacer la evaluación de la criticidad, eh, no necesitamos tanto los datos del manual del fabricante. O sea, sí son importantes estos datos del manual del fabricante para poder estructurar la planificación del mantenimiento hasta la programación del mantenimiento, pero si yo ya quiero determinar el nivel de criticidad que tiene mi máquina, ¿no es cierto? Eh, ya me baso solamente en diferentes factores que son justamente los que hemos visto en las diferentes herramientas de trabajo, eh, pero basados en esos historiales de mantenimiento. Ahora, con referente a la segunda pregunta, porque estuvo estructurado en dos fases, eh, yo primero hago la evaluación o la determinación de cuál es la línea, ¿no?, más crítica, y luego, en base a esa línea crítica que he encontrado, procedo a trabajar cuál es el equipo crítico de esa línea, ¿ya? No al revés, ¿no? No encuentro primero el equipo crítico y luego después determino cuál es el proceso crítico, ¿no? Sino, primero, cuál es mi proceso crítico y con ello procedo a trabajar, ¿no?, cuál es la línea crítica y continúo con, de esa línea, cuál es mi equipo crítico, ¿no es cierto? Entonces, ese es el proceso o la línea que se debe de estar teniendo para poder aplicar, ¿ya? Y supongamos, tengo una empresa que tiene diferentes fábricas, ¿no? Diferentes plantas. Viendo el mismo tema de la pesquera que estaba hablando hace un momento uno de los participantes. De repente tengo una planta en Mollendo, una planta en el Callao, otra en Pisco, otra en Supe. ¿Y cómo hago? ¿Comienzo por cuál? En cada planta independiente, ¿no?
de igual manera voy a ver, oye, ¿cuál de mis plantas es la más crítica? ¿No? Y de acá empiezo a enfocar toda mi experiencia, todos mis recursos hacia esa planta que determino que es la más crítica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en base a la metodología de gestión de activos, ¿no? O sea, el bien común que se va a tener es para la organización en general, no para una área, no para una locación o un solo proceso productivo o una parte de la empresa, una de las plantas, ¿no? Sino para toda la empresa en general. Por eso se determinaría de todas las plantas que se tienen, cuál es la más crítica y con ello procedería a ejecutar el proceso que nos consultaba Anthony en un momento, ¿no? Comenzar con la línea de proceso crítico, el equipo crítico y luego llegar hasta la parte de especificación de modos de fallas, ¿no? Y causas que estén generando ello. Muchas gracias, profesor Jonathan. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Esas serían todas las preguntas, profesor Jonathan. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, desde ya a todos los participantes los invito a que sean parte de este programa que en realidad está muy interesante y tiene mucha información, muchas metodologías, muchas actualizaciones con respecto a lo que es gestión del mantenimiento. Basamos toda la estructura en la designación de la SMRP, por ejemplo. Entonces, nos va a servir bastante para poder hacer y implementar todas estas herramientas, por ejemplo, que hemos visto. Esto es solamente un granito, una pequeña muestra de todo lo que se va a trabajar, solamente son las herramientas de criticidad, pero nos va a servir para poder implementarlo en vuestra empresa, ¿no? Y poder, en este caso, mejorar, optimizar nuestros indicadores o lo que nos esté haciendo falta, ¿no? No siempre es mejorar algún indicador en general, sino el indicador que más nos esté haciendo falta. Listo, eso sería todo. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a pasar ahora con el cierre comercial, por favor. Kim, ¿estás por ahí? Sí, Sandra, te escucho. No sé si me podrías apoyar con el PPT. A ver, mientras tanto, gracias profesor por la masterclass del día de hoy. Gracias a los asistentes por haberse dado el tiempo de poder acompañarnos, escuchar un poco acerca de nuestro programa de alta especialización. Les voy comentando, nuestro programa se va a potenciar, vamos a tener un cambio y actualmente se va a llamar gerencia de mantenimiento. Lo vamos a manejar en una modalidad 100% online. El horario sí lo vamos a respetar. No sé si algunos ya han recibido la información respecto a ello. El horario que manejamos son los jueves y viernes de 7 a 9 y media, los sábados de 2 a 7 y los domingos de 8 a 1. Luego de culminada la masterclass, a cada uno de ustedes se le va a compartir información detallada al WhatsApp junto con el temario para que lo puedan ir revisando, ya que este programa de alta especialización todavía va a estar iniciando en el mes de junio. Bien. Lo que sí les puedo dar alcance es acerca de los costos que estamos manejando.
El programa tiene una inversión de 5.690 al contado, o también lo pueden fraccionar en cuotas, 6 cuotas, cada una de 998 soles. Ahora Sandrita me va a apoyar colocando mi información, mi número de teléfono, me pueden escribir o llamar, y también mi correo, si tuviesen alguna consulta o estuvieran interesados. Vamos a hacer campaña de preventa y vamos a brindarles un beneficio especial a todos los asistentes a la masterclass del día de hoy. Gracias.